Buenos días, bienvenidos a la primera conferencia del ciclo sobre participación ciudadana a través de medios digitales del proyecto AdLab, que se realiza desde esta Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Soy Eugenio Cañizares, jefe de área de Gobierno Abierto de la Subdirección General de Gobierno Abierto, de la Dirección General de Gobernanza Pública. Si en el anterior ciclo se abordó y se profundizó en el conocimiento de la participación ciudadana y su despliegue y puesta en marcha en los planes y programas públicos, en este se centrará en una cuestión esencial, que es el medio a través del cual se participa, ¿no? El medio digital. Este proyecto se encuadra a su vez en el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 para la Alianza de Gobierno Abierto, AOGP, y está incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, está financiado con fondos europeos de Next Generation. Este ciclo de conferencias abiertas forma parte del compromiso de la Dirección General de Gobernanza Pública por la sensibilización y formación sobre participación ciudadana y el fortalecimiento democrático, así como del compromiso de disponer de criterios prácticos para su implementación dentro de un encargo que la Dirección General ha hecho a IDEFE, y en relación con la elaboración de guías de evaluación de la participación a través de medios electrónicos y de redes sociales, que tan en boga están pues, actualmente. Es un ciclo que consta de 5 conferencias, donde pues, van a participar expertos en la materia con experiencias concretas y aportaciones que sin duda van a ser muy interesantes y que quedarán disponibles en el espacio AdLab. Queremos agradecer al profesor Rafael Rubio, que es doctor en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en esta universidad, que junto a Ana Ibar y a Raquel del Valle han hecho la coordinación de este ciclo de conferencias. Todo este proyecto se va a materializar en una guía de participación a través de medios electrónicos y redes sociales, que está previsto que se edite y se publique en este año, en 2023. Hoy en este ciclo de conferencias contamos con la presencia de David Álvarez, analista y consultor de social media y un referente dentro de lo que es la relación entre las redes sociales y la administración. Y va a dar pues, su conferencia que se denomina El uso de las redes sociales en la AGE en el fomento de la participación ciudadana. Bueno, doy paso a Ana pues, para que nos presente al ponente y muestre pues, cuál va a ser la dinámica de esta sesión. Muchas gracias, Eugenio. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por la presentación, y yo ya quería dar paso a David Álvarez y especialmente pues, presentar un poco, contextualizar la ponencia. En esta conferencia David nos va a hablar, ¿no? Nos va a dar a conocer dónde está implantada la Administración General del Estado y además cuál es su dimensión global en el ecosistema digital. Analizará también de forma global distintos datos sobre la presencia y la actividad de la AGE en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, durante la actual legislatura, así como cuál es el rol pues, de cada plataforma en la comunicación de la AGE y los perfiles que se orientan hacia la comunicación política y los que se orientan hacia esa información de servicio público. Y asimismo, a través de estos datos globales por organismos y también datos segmentados por plataformas, pues analizará cuál es el fomento de la participación ciudadana en los contenidos que la AGE publica, difunde en redes sociales. Pudiendo determinar además cuáles son esas plataformas más usadas, cuáles son las plataformas más usadas para el fomento de la participación. Aunque es de sobras conocido, especialmente en medios digitales, en Twitter, quería presentar brevemente a David Álvarez. David es analista y es consultor en social media, está especializado en el ámbito de la política y en el ámbito de los medios de comunicación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector, ha trabajado en distintas campañas electorales autonómicas como asesor en comunicación en redes,
y también en elecciones primarias. Bien, también se ha ocupado de la coordinación y del plan estratégico de distintos perfiles en redes sociales durante varios años. En el ámbito de los medios de comunicación, David pues, también trabaja como consultor en la empresa Visosi y afronta tareas centradas en la asesoría de redes con los principales grupos mediáticos de España y también con diversos medios en Latinoamérica. Nada más que decir, te cedo la palabra, David, y comenzamos con esta conferencia sobre el uso de las redes en la Administración General del Estado. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Ana, por la presentación y a Eugenio también. Y gracias a la plataforma por permitirnos, ¿no? el poder ofrecer una serie de información referida al uso de las redes en la Administración General del Estado. Voy a empezar compartiendo la pantalla, a ver si funciona la primera. Vamos a ver. Vale, si me podéis confirmar si se ve bien la pantalla. Sí, todo bien, David. Perfecto. Bueno, pues como decía Ana en la introducción, la conferencia que hoy voy a impartir se fundamenta básicamente en el uso que la Administración General del Estado está haciendo de las redes sociales durante esta legislatura. En principio, de lo que os voy a contar en una primera parte de la conferencia va a ser un poco situar en un contexto que es muy necesario cuando se analizan organismos muy complejos, muy grandes, ¿no? en ecosistemas digitales. Y luego habrá una segunda parte en la que haremos un poco más de foco en el uso que se hace de determinadas plataformas digitales para el fomento de la participación ciudadana. Este estudio que estoy haciendo es un estudio que todavía ni mucho menos está finalizado y es fundamentalmente porque es un estudio que lo que estoy intentando hacer es analizar toda la actual legislatura, desde el inicio de esta legislatura, para ver realmente a través de esa presencia que pueda tener la Administración General del Estado en el ecosistema digital, el cómo está comunicando, etc. Entonces, el nivel de profundidad puede ser enorme en ese sentido porque hay muchos perfiles que analizar, una estructura dependiendo de los ministerios muy complejas y sobre todo hay una gran actividad, hay un gran volumen de contenidos que se hacen a través de las redes por parte de la administración. Entonces, el objetivo inicial que yo me planteé al empezar esta legislatura fue el poder ampliar y dar continuidad al libro que Ana Ibarz y Rafa Rubio publicaron sobre la Administración General del Estado, porque entendemos que es muy interesante ver cómo va evolucionando todo esto. Es decir, la Administración evidentemente no es una Administración que no sufra cambios, sino que la Administración General del Estado, evidentemente, como todos sabéis, va sufriendo cambios no solo con los cambios de legislatura, sino durante cada legislatura. Entonces, lo que era muy interesante, o bajo mi punto de vista, era el poder intentar comprender y saber qué es lo que ocurre cuando un organismo tan complejo como la AGE establece estrategias de comunicación en ámbitos digitales, ¿no? Entonces, la idea es dar continuidad a esa publicación que hicieron Ana y Rafa, ampliando un poco más lo que es el espectro de toda la estructura de la Administración General del Estado y metiendo una serie de plataformas que actualmente están obteniendo un poco más de protagonismo a través de la audiencia digital que se va generando y ir viendo la evolución. Por lo tanto, es un estudio que, como yo siempre digo, está en construcción permanente y de lo que hoy lo que os voy a trasladar o intentar trasladar es una foto fija en el actual momento en el que nos encontramos y veréis que en cada aspecto y en cada parte todavía iréis notando que se necesita todavía un nivel de profundidad mucho más de lo que os pueda mostrar hoy, ¿vale?
La conferencia la voy a agrupar en 3 grandes bloques. El primer bloque va a ir relacionado con el bloque de la dimensión, es decir, cuando un profesional del análisis de redes o de la consultoría tiene que analizar y comprender cómo está funcionando un entorno determinado en un ecosistema, lo primero que hay que hacer es realmente tener un conocimiento lo más exacto posible de cuál es esa dimensión, ¿no? Eso a mí, en mi experiencia profesional, me ocurre tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de los medios de comunicación. Y en este caso es muy importante, antes de profundizar en cualquier plataforma digital, en cómo lo hace cada organismo, el saber el terreno de juego en el que, en este caso, la AGE juega dentro del ámbito digital, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de campo inicial bastante laborioso, de primero crear una estructura, aprender cuál es la estructura en sí de la Administración General del Estado, y en base al conocimiento de esa estructura, trasladar todo eso a cómo la Administración General del Estado se visibiliza en cualquier ámbito digital, ¿vale? Por lo tanto, ese primer apartado, que son fundamentalmente muchos datos cuantitativos, que yo he intentado resumir a lo máximo en esta presentación, lo que pretende es que tengamos un conocimiento real de cuál es esa dimensión. Una vez tenemos ese conocimiento, lo que he hecho ha sido profundizar en determinadas plataformas digitales dentro de ese ecosistema digital, y ahí ya ir aportando e ir analizando datos, no solo en términos de presencia, es decir, de qué tipo de presencia y qué presencia tiene la AGE en ese tipo de plataformas, sino ir analizando en términos de comunidades que se van generando con esos perfiles, en torno al nivel de producción de contenidos, de mensajes en comunicación que lanzan esas instituciones o esos organismos, y en función de cómo reacciona la comunidad, el usuario, las audiencias que consumen esos contenidos en esas plataformas, ¿vale? Y el tercer bloque que incluyo en esta conferencia es ya la parte más de participación ciudadana, en la que también, basándome un poco en los indicativos que en el libro mencionado vienen como indicativos cualitativos por tipología de mensajes, lo que he hecho ha sido un muestreo en una red social concreta como es Twitter, para ir viendo y a partir de ahí ir profundizando más, que es donde voy a tener que ir profundizando más en estos últimos meses de la legislatura, en ver cómo, según la tipología de mensaje, y ahí entran los mensajes que van relacionados con el fomento de la participación ciudadana, primero, cuántos mensajes están por parte de la AGE publicando bajo esa clasificación, y qué tipo de reacción es la que está generando la audiencia, qué tipo de respuesta está generando ante la audiencia ese tipo de contenidos. Por lo tanto, esta va a ser la estructura en la que me base para la conferencia. La metodología que utilizo y que utilizamos normalmente los que trabajamos en consultoría en este tipo de trabajos, en este caso concreto, lo que he hecho ha sido elegir como fuente de origen para construir esa estructura de la Administración General del Estado, esa estructura física, por decirlo de alguna manera. Lo que he elegido como fuente de origen es el punto de acceso general electrónico del Gobierno, donde a través de la página web y de toda la información que aporta, pues lo que hice fue un trabajo de campo de ir ordenando y estructurando cada ministerio y presidencia del Gobierno, cómo estaba estructurado, no solo en el ámbito de los gabinetes y del ámbito más cercano de cada ministerio, sino de todos los organismos que dependen directo o indirectamente de cada ministerio. Entonces, la fuente de origen la he sacado de ahí, del punto de acceso general electrónico, y el periodo de tiempo que he analizado o que estoy analizando en estas 5 plataformas luego que he profundizado más es todo el periodo de esta legislatura. Es decir, el punto de inicio es el 3 de diciembre del 2019 y los datos los he recogido, ordenado y analizado hasta el 31 de marzo de este año. Y como os digo, que la intención es darle continuidad a esto para que una vez finalice toda la legislatura, además de profundizar más en otros datos que hoy os enseñaré,
que ya podamos tener la foto fija de toda esa legislatura. Las 5 plataformas donde he profundizado más en el análisis son estas 5, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y también he incluido, aunque todavía hay una presencia, entre comillas, testimonial, la plataforma de TikTok, porque en términos de participación ciudadana creo que es una plataforma muy interesante, por lo menos a la hora de analizar, ¿vale? Y luego en la parte cualitativa, dentro de la metodología, como os he dicho, me he basado en los indicadores cualitativos, los 11 que en el libro de Rafa y de Ana ya publicaron, y en base a estos indicativos lo que he hecho ha sido una clasificación temática de un muestreo de contenidos basados, bueno, en términos de comunidad no tanto, en términos de seguidores, sino en términos de actividad, es decir, nivel de producción de esos contenidos, y en términos de engagement, de compromiso, que la audiencia, es decir, cómo la audiencia ha reaccionado ante ese tipo de mensajes, ¿vale? Entonces, esta es el cómo estoy haciendo el análisis, y ya empiezo con la parte de dimensión global. Como os he dicho, cuando hacemos análisis de este tipo es fundamental en organizaciones complejas tener esa idea de la dimensión global. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente, o por lo menos en la experiencia que yo tengo, tanto en la parte de la política como en la parte de medios de comunicación, cuando tenemos que hacer trabajos de este tipo, partimos de la base de que muchas veces esa dimensión global no se conoce. Es decir, yo cuando pues, he trabajado con un gobierno o he trabajado con un medio de comunicación y los he tenido como clientes, y al iniciar un trabajo de este tipo les he sondeado o les he preguntado si ellos realmente tienen conocimiento de toda la presencia que tienen en el ecosistema digital, generalmente la respuesta es negativa. Es decir, no hay un conocimiento exacto por parte de cada responsable de cuál es su presencia en términos globales, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta esa dimensión, porque eso, entre otras cosas, sirve para valorar y evaluar el nivel de, por ejemplo, el nivel de mensajes, el volumen de mensajes que una administración está lanzando cada día o de una forma periódica al ámbito de la ciudadanía, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa dimensión global. Y aquí ya empiezo con datos, ¿no? Os voy a ir datos muy sencillos, muy simples, que nos ayuden a situarnos en el contexto. Dentro de ese proceso inicial, a través del punto de acceso general que hice a la hora de conocer cuál era la estructura de la Administración General del Estado, analizando esos los actuales 22 ministerios y la presidencia del gobierno, lo primero que necesitaba saber era, por decirlo de alguna manera, entre comillas, físicamente, qué presencia tiene la Administración General del Estado. Es decir, qué nivel de presencia tiene en todo el Estado español, en todas las comunidades autónomas y en el extranjero, en determinados ministerios, qué tipo de presencia tiene, ¿no? Y estructurando y desgranando toda esa estructura a través del punto de acceso general, pude localizar aproximadamente lo que yo llamo oficinas de la AGE, es decir, ubicaciones físicas, ¿no? Y el número que pude localizar y que tenemos mapeado, por decirlo de alguna manera, es aproximadamente de unos 7.500 puntos de acceso, ¿vale? Eso que es el mundo físico, por decirlo de alguna manera, de lo que se trataba era que teniendo ese dato y esa estructura, ese mapa de la estructura, el poder trasladar al ámbito digital esa estructura y ver qué tipo de presencia se corresponde con toda la Administración General del Estado. Pues bien, esa presencia física en el ámbito digital, lo que yo he podido localizar, que no significa que haya más, pero por el feedback que me han dado determinados compañeros de otros ministerios y de otros organismos, pues bueno, puede ser bastante representativo, aunque puede ser que me haya dejado algún perfil seguro. A nivel digital, en cuanto a elementos digitales, es decir, webs, espacios, sites propios de cada organismo, cada ministerio o presidencia, más plataformas digitales, perfiles en plataformas digitales donde tienen presencia, pude localizar aproximadamente unos 2.500 elementos digitales, ¿vale? Ya os digo que esos elementos digitales, que yo ya los considero así,
son tanto webs como perfiles en plataformas. Pues bien, de esos casi 2.500 elementos digitales que he podido localizar en toda la Administración General del Estado, 717 los tengo localizados como webs. Como webs no significa que sean websites con un dominio propio cada una de ellas, una gran parte sí, pero también aquí he incluido espacios en web que están alojados dentro de otra web, por ejemplo, pero que ya por su nivel de producción de contenido y de actualización los podemos considerar como una entidad propia, ¿no? A la hora de consultar contenidos. Entonces, dentro de esos elementos de webs, ya sean con dominio propio o sin dominio propio, lo que pude localizar fueron 717 webs pertenecientes a la Administración General del Estado, ¿vale? Por lo tanto, ya vamos viendo un poco a nivel de dimensiones sobre qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y el siguiente dato es el dato de las plataformas digitales. Es decir, los ecosistemas digitales, cuando hablamos de organizaciones complejas, a día de hoy, y habiendo pasado ya más de 10 años de la existencia de las redes sociales, las tratamos generalmente como plataformas digitales y que dentro de esas plataformas digitales pueden ser redes sociales, como llamamos al uso, como puede ser Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, y pueden ser también otro tipo de plataformas digitales que no son consideradas redes sociales, pero que, por ejemplo, pueden ser contenedores de contenidos dependiendo de esos formatos de contenido, ¿vale? Entonces, las diferentes plataformas digitales que yo he podido localizar dentro de ese mapeo y de ese trabajo de búsqueda, de research, han sido 18 plataformas digitales diferentes y que, vuelvo a repetir, seguro que hay alguna más, aunque sea minoritaria, que me habré dejado por el camino, ¿vale? ¿Y cuáles son? Pues bueno, estas son las 18 plataformas diferentes en las que están repartidas todos los perfiles en redes sociales, perfiles digitales que he podido localizar. En total, la suma total de los perfiles digitales que tengo mapeados y tengo localizados son 1.750, de los cuales todos esos están repartidos, como veis ahí, por diferentes plataformas. Como veis, la mayoritaria es Twitter, y luego le sigue Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Flickr, que no es una red social al uso, y luego TikTok. Y como veis, a partir de ahí hay otro tipo de plataformas diferentes que cada una tiene un cometido diferente. A las redes sociales convencionales ya le sumamos otro tipo de plataformas que son contenedores de contenido, como pueda ser Flickr, y plataformas más relacionadas con el consumo en formatos de audio, de vídeo o incluso de streaming, ¿vale? Y luego, como veis, también determinados organismos o partes de los ministerios utilizan sistemas de mensajería como pueda ser canales de Telegram, ¿vale? Entonces, esto es un poco el ecosistema a nivel de plataformas digitales en las que se mueve la Administración General del Estado actualmente. Algunas de ellas pueden estar paulatinamente más en desuso, como pueda ser, por ejemplo, Tumblr o como pueda ser Slicer, porque están ya, por decirlo de alguna manera, integradas en otro tipo de plataformas. Y, pues bueno, hay otras que a día de hoy son minoritarias, pero que tienen una evolución positiva en el uso y en la presencia cada vez más, como pueda ser la propia plataforma de TikTok, pero como puede ser, como veis ahí, ya hay otras plataformas poco relacionadas con la comunicación política o institucional, como pueden ser Spotify, Twitch, YouTube y iVoox, etc. Muchas de ellas son plataformas de streaming en las que cada vez hay una tendencia más a utilizar formatos de streaming, tanto en audio como en vídeo, y otras simplemente pues son, lo que os he dicho, plataformas donde se van alojando y concentrando contenido, ¿vale? Pero bueno, lo principal de aquí es ver un poco la dependencia a nivel de la Administración General del Estado de determinadas plataformas digitales, que es donde se vuelca toda esa comunicación. Por lo tanto, vuelvo hacia atrás, aquí lo que tenemos
es este el panorama. Aproximadamente unas 700 webs, espacios propios gestionados por la Administración General del Estado y que luego tienen una traslación a las plataformas digitales. Y empiezo aquí a reiterar un poco, a lo mejor soy un poco pesado con esto, plataformas digitales ajenas al control y a la gestión de uso no solo de la Administración General del Estado, sino de cualquier tipo de usuario que estemos en este tipo de plataformas, sino que cada plataforma tiene sus políticas de uso, sus normativas, que además pueden ir modificándose continuamente, y que por lo tanto hemos de tratar todo lo que es la comunicación digital en este tipo de plataformas, también considerándolo en términos de dependencia. Es decir, que uno no puede publicar lo que quiera o pueda promocionar lo que quiera en determinadas plataformas si no se acoge a las normas de uso de estas propias plataformas, que todas ellas son privadas, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama, la dimensión en la que actualmente la Administración General del Estado pues se está moviendo dentro del ecosistema digital, ¿vale? Como veis aquí, en términos porcentuales de presencia de la aportación de estas plataformas digitales en la Administración General del Estado, vemos aquí como la dependencia de Twitter es evidente, es decir, es un hecho muy común, es decir, no es solo un factor que ocurra en la administración pública, por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación ocurre más, incluso mucho más aumentado todavía, pero el nivel de dependencia de una plataforma como Twitter a día de hoy pues es esta. Es decir, el 43% de la presencia que tiene la Administración General del Estado en el ecosistema digital pues es una presencia alojada exclusivamente en una plataforma como Twitter. Luego tenemos la siguiente plataforma con más presencia de la Administración General del Estado es Facebook, después YouTube, que hablaremos ya, os hablaré un poco más también del formato vídeo en este tema, y luego ya tenemos Instagram, LinkedIn, Flickr, TikTok, etc. ¿Vale? Pero como veis, este es el panorama general y que se asemeja bastante a normalmente el panorama que suelen ofrecer otros nichos de audiencia o nichos de consumo relacionados con la información política, con la información institucional o con la información de carácter social. ¿Vale? Y aquí ya entramos un poco en, vale, hemos visto qué niveles de presencia tiene la Administración General del Estado en todo ese ecosistema digital, y aquí ya entramos dentro de la Administración General del Estado y vemos por ministerios y por presidencia del gobierno qué nivel de presencia tiene en el ámbito digital, ¿vale? Yo aquí lo que os he puesto es el ranking de toda la información que yo me he pegado, que he localizado y que es la que estoy analizando, pues por ministerios, cuáles son los ministerios que tienen mayor o menor presencia dentro del ámbito digital. Como veis ahí, pues hay una serie de ministerios con una presencia muy elevada, muy superior en comparación con el resto. Esto generalmente, y luego en el apartado último de conclusiones lo indico, esto evidentemente tiene mucho que ver con el tipo de estructura de cada ministerio y con el tipo de estructura de la administración en general, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Ciencia e Innovación tienen una presencia digital muy superior al resto de ministerios? Pues porque la propia estructura de cada ministerio así lo requiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores hay un nivel de capilaridad dentro de las plataformas digitales muy elevado, pues porque ahí contamos con elementos como toda la red de comunicación y de presencia de lo que son embajadas, lo que son consulados, donde cada una tiene su perfil y tiene que dar un servicio determinado. Y luego tenemos pues otros elementos como puede ser pues el Instituto Cervantes, donde también existe una gran capilaridad y una gran presencia en diferentes plataformas digitales, ¿vale? En el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues ocurre algo parecido a nivel de estructura, pues básicamente pues porque el CSIC es un organismo muy complejo, donde dentro del CSIC cuelgan muchos organismos y muchas esas oficinas que yo decía físicamente directamente, y por lo tanto tiene un nivel de presencia
un nivel de variabilidad dentro de la presencia digital pues muy considerable, ¿vale? Y luego ya tenemos otro tipo de ministerios donde la presencia pues puede ser media en comparación con el resto, y luego ya los hay con una presencia menor. El hecho de que, por ejemplo, un ministerio tenga una menor presencia digital también tiene que ver por dos factores fundamentales. Uno, el hecho competencial, es decir, que puede haber ministerios donde sus competencias mayoritariamente ya están traspasadas al ámbito de los gobiernos autonómicos, y por lo tanto a nivel de estructura no tienen una estructura tan compleja como puedan tener otros ministerios. Y luego hay otro factor, que es el factor de esos ministerios de nueva creación, ¿vale? Pues en esta legislatura tenemos ministerios como el de consumo, pues o el ministerio no me acuerdo, no lo tengo localizado por aquí, de Asuntos Sociales y Agenda 2030, donde, pues bueno, el hecho competencial, al ser ministerios de nueva creación o que se han ido reciclando, pues no tiene una estructura compleja en ese sentido, y por lo tanto eso tiene también su visibilidad en el ámbito digital, ¿vale? Entonces, básicamente el analizar y el comprender cuál es la dimensión digital de la Administración General del Estado tiene mucho que ver pues, con saber cuál es la realidad en la estructura de cada ministerio, ¿vale? Y luego hay ministerios donde la presencia a nivel de número de perfiles o número de webs tampoco es muy elevada, pero luego veremos cómo con una presencia mucho menor pueden tener un impacto importante en las comunidades digitales, porque determinados perfiles de organismos que pertenecen a esos ministerios pues son perfiles dentro del ámbito de las redes sociales muy relevantes. Pongo ya como ejemplos pues, perfiles como pueden ser la Policía, Guardia Civil, algunos del Ministerio de Defensa, etcétera, ¿no? Donde generan comunidades muy potentes y con un nivel de compromiso elevado, ¿vale? Entonces, esto es un poco el ranking de lo que es la presencia digital de los ministerios y la presidencia del gobierno. Y aquí lo que os indico es ese ranking, os lo vuelvo a rankear por orden de mayor a menor, pero ya desglosado por el número de perfiles que tienen, la presencia global que tiene cada ministerio, pues ya indicando cada plataforma digital qué es lo que aporta, ¿no? Ahí veis en la primera columna la parte de las webs que he podido localizar en cada ministerio, y luego tenemos las 5 plataformas que he analizado luego más profundamente, más la plataforma de LinkedIn, que también tiene una presencia en determinados ministerios pues relevante, ¿vale? Entonces, eso es un poco el mapa general. Aquí podemos ver en muchos casos cómo, en términos generales, Twitter siempre es la red social predominante, pero luego veremos con otro tipo de datos cómo el tipo de perfil puede cambiar mucho su presencia o sus comunidades dependiendo de la red social de la que hablemos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, pues estos son todos los datos que os paso desglosados, ¿vale? Como os digo, aquí generalmente de lo que se trata es ir profundizando más dentro de cada ministerio con el tipo de organismos que tienen esa presencia digital. Y dependiendo de la red social o de la plataforma digital en la que estén alojados, de lo que se trata es ir viendo cómo las diferentes comunicaciones que hacen las tienen que adaptar a las diferentes plataformas digitales, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante tener esta dimensión global para saber realmente en cada ministerio cuáles son las necesidades a futuro que pueden tener en términos de comunicación digital, ¿vale? Entonces, esta es la presencia, y aquí ya tenemos los últimos 3 ministerios, que son los que tienen menor presencia. Como os decía, hay ministerios donde por el hecho competencial pues, pueden tener una presencia, por decirlo de alguna manera, muy testimonial. Voy a volver al Ministerio de Sanidad, porque como veis, el Ministerio de Sanidad es un ministerio con poca presencia, con un total de 20 elementos digitales de presencia que tienen, pero
esto no significa que en momentos puntuales, según el contexto de la actualidad, en términos digitales puedan ser muy relevantes. Y aquí por ejemplo, pongo el ejemplo que hemos vivido durante esta legislatura del periodo de la pandemia, ¿vale? El Ministerio de Sanidad no tiene una infraestructura en términos de comunicación digital potente, pues porque gran parte de las competencias ya están transferidas a los gobiernos autonómicos. ¿Qué ocurre? En un contexto como el de la pandemia digital, el propio ministerio tuvo que hacer una labor de comunicación muy intensa y que evidentemente la podía llevar coordinada con presidencia, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, está el caso de un perfil muy relevante en Twitter que hubo durante la pandemia, sobre todo durante los primeros meses, que requeríamos los ciudadanos mucha información sanitaria, que era el perfil de Twitter de salud pública, ¿vale? El perfil de salud pública era uno de los perfiles que dentro del protocolo de comunicación, cuando uno hace un protocolo de emergencias o de casos de catástrofes, pues es uno de esos perfiles que consideramos perfiles oficiales, a través del cual tiene que ir pivotando gran parte de la información oficial y válida de cara a la ciudadanía, y sobre todo en el contexto actual que vivimos de desinformación, etc. Entonces, ese perfil en concreto, durante un periodo de tiempo, tuvo que ser gestionado no solo por el Ministerio de Sanidad, sino por presidencia, por temas de recursos y de darle mayor profundidad al uso de ese perfil, porque era un perfil, en ese sentido, clave y estratégico, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que aunque un ministerio o un organismo público pueda tener una estructura simple, en momentos determinados en términos de comunicación digital, puede tener una importancia muy importante. Y ese es el caso también, no en un contexto determinado, sino en la continuidad del tiempo, pues del Ministerio del Interior, que como veis ahí tampoco tiene una presencia muy elevada en términos de presencia por perfiles, pero hay determinados perfiles de organismos que dependen del Ministerio del Interior que son fundamentales a la hora de dar un servicio público, ¿no? Esos perfiles que os he comentado de policía, guardia civil, y hay otros perfiles de, pues, o por ejemplo, Dirección General de Tráfico, son perfiles que parte del contenido que vuelcan en redes sociales, parte de la comunicación, está basada en el servicio público, ¿no? Entonces, son perfiles que con el paso de los años han ido adquiriendo una relevancia importante, han ido generando comunidades importantes, y en el momento en el que se pueden publicar contenidos que afecten a la participación ciudadana o a la colaboración, pues son perfiles muy importantes dentro de la difusión de esos contenidos, ¿vale? Entonces, esta es la estructura general y el reparto de todos estos perfiles en los ministerios. Y viendo un poco ya lo que es la dimensión global, lo que paso aquí es un poco ya a analizar esos cinco plataformas que os he comentado: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, ¿vale? ¿Por qué estas 5 plataformas? Pues básicamente por un tema muy práctico, ¿no? y muy mundano. Y es que en el mundo del análisis de redes, cada red social, cada plataforma digital establece sus normas, ¿vale? Sus normas de uso y sus normas por decir de alguna manera, sus protocolos de actuación dentro de cada red social. Y dentro de esas normas de uso, además de poder regular bien o mal en las publicaciones, etcétera, también cada plataforma tiene unas normas de uso en cuanto al tipo de datos que se pueden extraer. Es decir, cada plataforma, cada red social decide en cada momento qué datos que podemos extraer para analizar determinados perfiles que estén en esa red social, pues esa plataforma es la que decide qué datos son públicos y qué datos son privados, ¿vale? Por ejemplo, el dato de seguidores, pues en todas las plataformas es un dato público. Cualquiera de nosotros puede entrar en un perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, de cualquier red social, y puede ver cuántos números de seguidores tiene el perfil que estemos consultando en ese momento. El dato de publicaciones también, pero hay otra serie de datos que son privados. Entonces, en el caso concreto de plataformas, por ejemplo, como LinkedIn es una plataforma que su API está cerrada para el análisis de datos de perfiles
que no sean administrados por esa persona que analiza el dato. Es decir, yo aquí he podido analizar todos los perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque hay una gran parte de esos datos que podemos extraer que son públicos. Y al ser datos públicos, yo puedo analizar esos datos no solo de los perfiles de los que yo sea administrador, sino de esos perfiles que podamos considerar, en términos más de la empresa privada, hacer un análisis de competencia de otros perfiles, ¿no? Por lo tanto, yo aquí he podido analizar todos los perfiles que yo he querido de estas plataformas, porque hay una serie de datos que son públicos. Sin embargo, en LinkedIn, la política de LinkedIn es que no puedo acceder a esos datos a través de herramientas de monitorización, no puedo acceder a esos datos y no los puedo analizar de forma masiva, ¿vale? Entonces, estas 5 plataformas son en las que me he basado y he profundizado el tipo de análisis. Vale. Y si antes veíamos que había 1.750 perfiles en esas 18 plataformas digitales diferentes, el análisis, la profundidad del análisis que he hecho, que va sobre estas 5 plataformas de esas 18 localizadas, pues bien, estas 5 plataformas engloban, concentran la gran mayoría de esos 1.750 perfiles que forman parte de las 18 plataformas. Y en concreto, el número de perfiles que he analizado por cada plataforma es de 1.586 perfiles. Por lo tanto, volvemos al tema de la dimensión. Suelo ser un poco cansino y un poco reiterativo con este tema. Estamos analizando dimensiones bastante considerables y bastante relevantes dentro del ámbito digital ya, ¿vale? Entonces, este es el número de perfiles con el que puedo ir continuamente haciendo el estudio. Y hasta el 31 de marzo de este año, durante esta legislatura, en términos globales, en datos acumulados, ¿cuáles son los 4 principales datos para que nos situemos también? Aquí ya no solo hablamos de la presencia que tiene la AGE en estas 5 plataformas, sino de la actividad, el uso y las comunidades que se van generando con esa presencia. Pues bien, entre esos 1.586 perfiles de esas 5 plataformas, lo que se acumula es un total de aproximadamente 55,5 millones de seguidores. Y son seguidores acumulados, es decir, con esto a qué me refiero, que evidentemente no son 55,5 millones de personas o de organismos o de entes, porque una misma persona o un mismo organismo puede seguir a una institución en más de una plataforma diferente, ¿vale? Pero bueno, en términos acumulados, el volumen de las comunidades que se generan en torno a estos 1.586 perfiles es de 55,5 millones. Y aquí, evidentemente, mi análisis no he profundizado en hacer un análisis más cualitativo de qué porcentaje de estos perfiles en determinadas redes sociales que ya todos tenemos en la cabeza pueden ser perfiles falsos, perfiles de falsa bandera, etcétera, etcétera. Sino que aquí únicamente lo que he hecho ha sido coger el dato numérico. Pues bien, entre estos 1.586 perfiles, durante todo este periodo de esta 14ª legislatura, hasta el 31 de marzo, se han generado aproximadamente 2,7 millones de comunicaciones, es decir, de publicaciones en todas estas plataformas. Y aquí ya metemos la variable nueva, que es, vale, ya sabemos qué presencia tenemos, ya sabemos qué volumen de comunidad acumula y ahora tenemos el dato de qué volumen de producción de contenidos genera la AGE durante este periodo de tiempo a través de esos 1.586 perfiles, ¿vale? Y ese número de publicaciones, lo que tenemos también es el dato de cuántas reacciones han generado todas esas publicaciones en el cómputo global de esos 55,5 millones de seguidores o de otros seguidores que no sigan a esos perfiles, pero que por temas de viralización, de compartir contenidos, han llegado a esos contenidos. Entonces, el volumen de reacciones que han generado aproximadamente es de 411 millones de reacciones. Y aquí hago un inciso, que es en la parte de la plataforma de Instagram, ¿vale? Los datos que se pueden monitorizar de Instagram en cuanto a número de publicaciones no son todos los datos completos, porque también vuelvo a decir, Instagram tiene una política a día de hoy
de su uso y de su normativa de la explotación de datos, en las que, por las consideraciones que ellos tienen y que es por temas de modelo de negocio, no permiten monitorizar a través de herramientas determinados formatos de publicación que se hacen en Instagram. Cuando luego veamos cuántas publicaciones de todas estas pertenecen a Instagram, se han hecho desde Instagram, a lo que me refiero son publicaciones de lo que llamamos los posts que publicamos en Instagram en nuestro feed, es decir, un post normal. Lo que no incluyo aquí son todas las publicaciones que se hagan en formato stories, ¿vale? Y que realmente la tendencia actualmente, a partir desde hace año y medio aproximadamente, no en todos los perfiles, pero sí en muchos de los perfiles ya existentes en la AGE, es que se publican más, se hacen en Instagram, se hacen más publicaciones en formato stories, que esos son esos formatos, publicaciones en vertical que solo duran 24 horas, ese contenido, pues se hacen más publicaciones ya en formato stories que en formato feed. Ya digo que hay excepciones, pero la norma general y la tendencia suele ser esa. Por lo tanto, aquí todavía tendríamos que añadir más publicaciones y más reacciones. Pero bueno, con lo que tenemos, ese es el dato que a nivel de dimensión global nos sirve para situarlo. Y aquí, en la dimensión global de estas 5 plataformas, he creado esta slide con un apartado especial para el tema del formato vídeo. Es decir, hemos visto que hay unos 2,7 millones de publicaciones y de todas estas publicaciones analizo un poco más por separado lo que son las publicaciones en formato vídeo en estas 2 plataformas, en TikTok y en YouTube. ¿Por qué? Porque también a nivel de dimensión global y de relevancia nos dan datos que nos pueden servir para valorar cuál es la repercusión. Si nos fijamos aquí, entre YouTube y TikTok hay 234 perfiles y la gran mayoría son de YouTube, que son 219, y solo 15 de TikTok. De esos 55 millones de seguidores que hemos visto anteriormente, casi 6 millones son los que acumulan TikTok y YouTube. Y como veis aquí, ya TikTok simplemente con 15 perfiles acumula más comunidad, es capaz de concentrar más comunidad que YouTube. Esto es algo también lógico porque YouTube no es una plataforma, una red social al uso, por decirlo de alguna manera, y la gran mayoría la mayoría del uso que se hace de YouTube por parte de cualquier canal es como un repositorio de contenidos, no le da una difusión a nivel de red social. Pero bueno, este dato ya nos sirve un poco para valorar en términos de producción de vídeo cómo se sitúa cada plataforma. Pues bien, de todas esas publicaciones que hemos visto anteriormente, 37.028 son publicaciones de vídeo a través de estas 2 plataformas. Y vemos aquí la gran diferencia que hay, evidentemente, por volúmenes de publicación entre YouTube y TikTok, entre otras cosas, porque hay muchísimos más perfiles de YouTube que de TikTok. Pero aquí el dato relevante es el dato de reproducciones de vídeo, porque esto en comunicación cada vez tiene más importancia a la hora de cuando uno tiene que lanzar un mensaje, qué calado tiene ese mensaje, ¿vale? Entonces, estos son los datos en términos de dimensión global de cuántas reproducciones de vídeo han generado esas 37.028 publicaciones. Y ha generado aproximadamente 1.000 millones de reproducciones de vídeo, ¿vale? Evidentemente, cuando yo hablo de reproducciones de vídeo, para los que trabajéis en la parte digital y de redes, eso no significa que una reproducción de vídeo se haya visualizado al 100% por completo el vídeo. Ya sea que el vídeo dure 30 segundos o que dure media hora, me da lo mismo. Aquí lo que contabilizamos es cuántas veces se ha activado un vídeo, ya sea de forma automática o de forma manual por parte del usuario, para visualizar el porcentaje que sea de ese vídeo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ese dato de que esas 37.000 publicaciones en vídeo en YouTube y en TikTok han generado más de 1.000 millones de reproducciones. Y el dato más importante dentro de esto es que con esas 2.541 publicaciones de TikTok frente a las 34.487 de YouTube, ha generado ya muchas más reproducciones de vídeo, lo que se ha consumido desde TikTok, que lo que se ha consumido desde YouTube. Esto lo que ya nos va dando pistas es de cada plataforma qué tipo de formatos, qué tipo de audiencias y qué tipo de consumo se hace, ¿no?
Y evidentemente la plataforma de TikTok en el ámbito de la administración pública pues va a tener que ser una plataforma en la que pues continuamente tenga que estar evolucionando y posiblemente ya sea la plataforma que en términos de perfiles de crecimiento vaya a ir creciendo más, ¿vale? Entonces, este es el dato que me interesaba enseñaros en cuanto a la relevancia del formato de vídeo dentro de la presencia en redes sociales, ¿vale? Vale. Y si aquí analizamos qué aporte tiene cada plataforma, cada una de estas 5 plataformas digitales dentro de todos esos perfiles de la Administración General del Estado, aquí vemos que, pues lo que hemos visto anteriormente, en términos de presencia, el 48% dentro de estas 5 plataformas, el 48% de los perfiles pertenecen a Twitter, es decir, hay una gran dependencia de Twitter en este caso. Y luego, pues los porcentajes de presencia son los que tenéis ahí. 25% en Facebook, 12% en Instagram, 14% en YouTube. Y como os he dicho que TikTok todavía es una presencia muy residual, ¿vale? Vale, esto es en cuanto a la presencia por perfiles, pero si esa presencia en perfiles la trasladamos a ese volumen de comunidad que habíamos visto anteriormente en términos globales, que eran esos 55,5 millones de seguidores, pues vemos que prácticamente los porcentajes en el caso de Twitter y Facebook coinciden en cuanto al número de perfiles con el volumen de comunidad sobre el global. Vemos aquí que con un 48% de presencia en perfiles de Twitter, el volumen total de seguidores que aporta Twitter con todos esos perfiles es el 49% de toda la comunidad global que tiene la AGE en estas 5 plataformas. Y luego vemos ya Facebook e Instagram que tienen porcentajes similares al número de perfiles que tenían, pero vemos aquí ya, como hemos visto anteriormente, que en términos de comunidad TikTok ya da un salto y con muy pocos perfiles, pues ya incluso supera al número de seguidores que pueda haber en YouTube, ¿vale? Entonces, esta tendencia, pues posiblemente no, seguro, cuando tenga que hacer la foto fija al final de la legislatura, ya habrá cambiado y el porcentaje de TikTok habrá subido, en este caso, ¿vale? Vale, y el aporte de publicaciones. Y aquí es donde viene sobre todo la gran dependencia en Twitter. Si hemos visto que prácticamente la mitad de los perfiles y la mitad de la comunidad global de seguidores de la AGE están englobados en Twitter, por parte de la Administración General del Estado, y esto ya es la decisión propia de la Administración General del Estado, el porcentaje total de esos 2,7 millones de publicaciones que han hecho durante esta legislatura, el 77% de esas publicaciones se han hecho en Twitter, ¿vale? Es decir, se sigue volcando mucho la comunicación en la plataforma de Twitter, ¿vale? Y vemos ahí el resto de porcentajes. El 16% de las publicaciones se han hecho en Facebook y el 6% en Instagram, pero aquí sí que debería de incluir ese factor que os he dicho que no incluimos las publicaciones en formato stories, ¿vale? Por lo tanto, aquí bajaría algo Twitter, bajaría algo Facebook, en este caso, el porcentaje y subiría algo Instagram. Pero en términos de dependencia, veis que la decisión y lo que tiene en la cabeza actualmente la Administración General del Estado es que la gran mayoría de contenido que hace el esfuerzo de producir lo distribuye en Twitter, ¿vale? Entonces, ese es el caso. Y aquí está la gran paradoja, es decir, y vuelvo a decir que esto es un caso que es común en las administraciones del Estado, pero en las administraciones públicas, pero en otros ámbitos como los medios de comunicación no ocurre lo mismo, ¿eh? La dinámica es la misma. Tenemos una gran comunidad en una red social como Twitter, hacemos un gran esfuerzo de producción de contenidos en Twitter, sin embargo, el nivel de reacciones que generan las comunidades que consumen esos contenidos es muy bajo en Twitter en comparación con otras plataformas. Si teníamos que el 77% de las publicaciones se han hecho en Twitter, cuando cogemos el dato de las reacciones totales que han generado esas comunidades, que es esos 411 millones de reacciones, vemos que solo el 17% de esas reacciones se han generado en Twitter. Por lo tanto, luego, cuando veamos
el análisis de las publicaciones en Twitter en el fomento de la participación, pues tendremos los datos que tendremos, ¿vale? Entonces, esa es la foto a nivel de dimensión global de lo que está sucediendo en la Administración General del Estado. ¿Cuáles son las redes sociales en términos porcentuales que más reacciones se llevan? Pues Facebook e Instagram. También, en el caso de Facebook, también porque hay muchas más reacciones diferentes que puede hacer un usuario que en comparación con Twitter, ¿no? Pero evidentemente, en el caso de Facebook también tiene que ver, pues porque si en Facebook, aunque hay menos perfiles en Facebook por parte de la administración, en comparación con Twitter, sí que hay comunidades muy potentes, en términos de número de seguidores en determinados perfiles. Entonces, ese es el panorama en cuanto al volumen de reacciones. Y las tendencias donde van a crecer mucho y no de manera exponencial todavía, pero sí de una manera muy evidente, va a ser en plataformas como TikTok. Como veis aquí, el porcentaje de reacciones que ya se ocupa sobre el total de esas reacciones TikTok es un 8%, con el número de publicaciones tan escasas que ha hecho en comparación con el resto de plataformas. Por lo tanto, aquí ya nos vamos situando y vamos viendo pistas sobre el nivel de compromiso y de engagement que tienen las comunidades en las diferentes plataformas, ¿vale? Vale, y este es el dato, por decirlo de alguna manera, en términos de comunidades, de cómo reaccionan las comunidades, es el dato, digamos, ponderado. Esto es lo que llamamos los niveles de compromiso, en los que los niveles de compromiso es, por decirlo de alguna manera, valorar todo ese volumen de reacciones que acabamos de ver con el número de publicaciones que se ha hecho en cada plataforma y con el volumen, el número de seguidores de cada perfil en cada plataforma que ha generado esas publicaciones, ¿no? Entonces lo que vemos aquí en que entre todas las publicaciones, todas las comunidades y todos los perfiles de estas 5 plataformas que forman parte del ecosistema de la Administración General del Estado, el nivel de compromiso de las comunidades de Twitter y Facebook es mucho más bajo que el nivel de compromiso de plataformas como Instagram y TikTok, incluso como YouTube. ¿Esto qué nos indica? Que a nivel de interacciones y de interactividad de los usuarios que consumen los contenidos en cada plataforma, esta es la realidad que hay a día de hoy. Es decir, los usuarios que consumen contenidos de la Administración General del Estado en Instagram y en TikTok reaccionan mucho más que los usuarios que han consumido contenidos de la Administración General del Estado en Twitter o en Facebook. Y posiblemente muchos de esos usuarios son usuarios que también están consumiendo contenidos en todas esas plataformas. Es decir, un mismo usuario puede consumir un contenido de un perfil determinado de la AGE en Instagram y en Twitter. Y posiblemente ese usuario se comporte de manera diferente porque están en una plataforma diferente, ¿vale? Entonces, eso es un poco la parte fundamental que nos ayuda luego a valorar en qué plataformas digitales a día de hoy pueden ser las más naturales o las que puedan encajar mejor a la hora de generar contenidos que fomenten la participación ciudadana, ¿vale? Entonces, esa es la foto fija en términos de dimensión. Y aquí lo que os paso es, dentro de esa dimensión global, simplemente, claro, aquí os estoy dando datos de 1.586 perfiles, ¿vale? Y aquí simplemente os doy, en términos de comunidad, es decir, de número de seguidores, en términos de actividad, de número de publicaciones y en términos de compromiso, de reacciones, os he creado el ranking de los 10 principales perfiles de la Administración General del Estado en cada uno de esos bloques y dentro de cada plataforma. Entonces, aquí lo que vemos es que dentro de Twitter, los perfiles de la Administración General del Estado con más seguidores, los 10 principales perfiles, son estos: Policía, la RAE, Guardia Civil, Museo del Prado, CSIC, Ministerio del Interior, Moncloa, Museo Reina Sofía y Ministerios de Sanidad y Defensa, ¿vale? Lo interesante de esto es sobre todo ver determinados perfiles que sí mantienen ese nivel de comunidad en diferentes plataformas, pero hay otro tipo de organismos que se incorporan como top 10 por número de seguidores en otras plataformas. Aquí vemos cuál es la foto fija de esos 10 principales perfiles dentro de Twitter de la AGE. Si nos vamos a Facebook,
Aquí ya vemos que entran otros perfiles que en Twitter no están dentro del top 10 de número de seguidores, como puede ser el perfil de promoción turística de Sperinfo, y luego pues perfiles como la Dirección General de Tráfico o la Biblioteca Nacional, ¿vale? Y vemos aquí cómo esto nos da pistas para ver que determinados organismos hacen más focus en unas plataformas que en otras, o han generado más comunidad en otras plataformas que en otras. Porque la tipología de esos organismos, la tipología de contenidos o el tipo de comunicación va dirigido a audiencias diferentes y las audiencias, entre otras partes, las marca, las segmenta el tipo de plataforma en las que uno está situado. Vale, pues sigo aquí y en la parte de Instagram lo mismo. No me voy a parar en todas porque si no, no acabaremos, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis otro tipo de perfiles donde también se pueden ir incorporando y como veis también hay perfiles que son recurrentes, que sí tienen una presencia muy importante prácticamente en todas las plataformas, ¿no? Policía, Guardia Civil y algunos perfiles, por ejemplo, del Ejército, suelen ser perfiles que en la mayoría de las plataformas digitales suelen tener comunidades muy potentes, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, es un caso muy interesante en YouTube, que cuando yo hice el análisis y empecé a hacer el mapeo, pues yo mismo me encontraba con sorpresas, ¿no? Que no me esperaba. Y es que el canal de YouTube que más comunidad, que más número de suscriptores tienen, en este caso, dentro de la Administración General del Estado, pues es el Instituto, creo que es el Instituto de Física Teórica, ¿vale? Entonces, pues bueno, veis ahí aquí te encuentras organismos donde en determinados nichos de audiencia y en determinadas plataformas pueden ser muy relevantes, cuando en otras plataformas a lo mejor no son tan relevantes, ¿vale? Pues bueno, eso es porque generan comunidades en torno a diferentes temáticas y diferentes contenidos, pues muy interesantes y muy potentes, ¿vale? Pues vemos ahí ese caso y pues vemos, por ejemplo, el caso también del tercero que hay por la cola del top 10, el número 7, que es el Instituto Geológico y Minero de España. Pues ¿por qué? Porque estos son organismos que están haciendo un esfuerzo importante en la producción de formato vídeo, ¿vale? Entonces generan comunidades, en este caso en YouTube, bastante interesantes. Y en el caso de TikTok, que solo eran a día de hoy 15 las que había localizado, pues de esas 15, las 10 principales son estas que veis aquí y como veis, realmente la gran acumulación de los seguidores lo lleva a los perfiles de Policía, Guardia Civil y Museo del Prado. Que por cierto, me imagino que algunos de vosotros ya lo sabéis, durante esta semana el perfil de TikTok del Museo del Prado ha recibido un premio bastante importante a nivel mundial por los proyectos y el tipo de contenidos que está publicando dentro del canal de TikTok. Pues bueno, ahí tenemos todos estos datos. Vale. Y esto era en cuanto a las comunidades que van generando. Pero, ¿cuáles son los perfiles que, al margen de que tengan más o menos comunidad, son los que más actividad están generando en cada plataforma? Pues bueno, aquí vemos datos muy interesantes, como que en Twitter, el perfil, y con mucha diferencia de Twitter, que más publicaciones genera, es el perfil de la RAE. Pues ¿por qué? Porque tiene una orientación, la RAE ha orientado mucho su perfil de Twitter a dar un servicio de respuestas a consultas que le hagan. A través del hashtag consulta RAE, pues continuamente, diariamente, está contestando diferentes dudas en términos de la RAE que el ciudadano, cualquier ciudadano, propone en Twitter. Y por lo tanto está generando una actividad muy alta, que eso al final luego se traduce en porcentajes de compromiso de sus comunidades pues muy interesantes. Y como veis, ese dato global de toda la legislatura es de casi 200.000 publicaciones hasta el 31 de marzo, que si no me equivoco, si hiciéramos el cálculo de publicaciones por día, pues salen más de 100 publicaciones al día en Twitter por parte de la RAE, ¿vale? Y como veis, hay en Twitter, en cuanto a nivel de publicaciones y de actividad, hay muchos perfiles que son perfiles muy orientados a los contenidos de servicio público. La RAE, el perfil de información de la DGT, todos los perfiles que son de la EMET, el perfil de Renfe, todos estos son perfiles que un gran porcentaje de los contenidos que publican en Twitter son contenidos que publican diariamente de servicio público, de información, porque son servicios muy reclamados por la ciudadanía. Entonces, pues bueno,
son perfiles que en una plataforma como Twitter tienen una relevancia por ese cariz de servicio público. Pero si nos vamos a Facebook ya, pues el panorama cambia. Y aquí ya salen otra serie de organismos que tienen un nivel de actividad muy superior al resto de perfiles en Facebook y que no nos salen ubicados, por ejemplo, en Twitter por número de publicaciones. Tenemos ahí otra vez el Instituto Geológico Minero y tenemos, generalmente hay muchos organismos del CSIC, dependientes del CSIC, que tienen una actividad potente en Facebook, o por ejemplo el Instituto Cervantes, ¿vale? Y aquí sí que determinadas embajadas o determinados consulados también suelen tener un nivel de publicación elevado porque tienen comunidades importantes en Facebook que a lo largo de los años se han ido dando y también dan un servicio, le dan un enfoque de las publicaciones en Facebook de servicio público, ¿vale? Pues bueno, este es digamos, un poco el perfil de los más productores de contenidos en Facebook. Y en Instagram, pues aquí sí que suele haber muchos perfiles en Instagram relacionados con el ámbito de la cultura, donde tienen un nivel de producción, vuelvo a decir, de publicaciones en el feed de Instagram, no en Stories, pues muy elevado. Y aquí ya tenemos en YouTube, pero vamos, no me voy a parar en todos. Y en TikTok. Evidentemente el nivel de publicaciones en TikTok todavía es muy reducido en comparación con otros perfiles porque también el nivel de exigencia y de preparar contenido en TikTok, pues a día de hoy es más complejo que preparar un tuit o preparar un post en Facebook, ¿no? Entonces el nivel de productividad, pues de producción suele ser mucho menor, pero bueno, ese es el panorama que tenemos ahí. Y aquí entramos ya vale, hemos visto cuáles son los que más comunidad generan, cuáles son los que más actividad generan, y ahora vamos a ver cuáles son los que tienen comunidades que reaccionan a más contenidos que publiquen, ¿vale? Y esto ya va relacionado con aspectos de participación ciudadana, de comunidades que generan más compromiso, etc. Entonces, dentro de esos perfiles, aquí tenemos que en Twitter las comunidades que más reacciones generan, también relacionados porque tienen unas comunidades más con más seguidores, pues vuelven a ser ese tipo de perfiles muy identificados de Guardia Civil, RAE, Ejército, diferentes perfiles del Ejército, pero aquí ya salen otro determinado de perfiles, como puede ser el propio de Presidencial Gobierno, donde sin publicar tanto como otros, también genera un elevado número de reacciones. Y estos son determinados perfiles que están más orientados a la comunicación política, por decirlo de alguna manera, y no tanto a las publicaciones de servicio público, de colaboración, etc. Y aquí ya también vemos algún perfil muy interesante, como puede ser el de Fundación Biodiversidad, en el que sin hacer un gran número de publicaciones en comparación con otros perfiles, tiene una comunidad con un nivel de compromiso muy elevado y determinadas publicaciones que hacen muy cuidadas y muy elaboradas generan un nivel de compromiso de engagement muy alto. Este es el ejemplo de determinados organismos que de forma individual, ellos por propia iniciativa, han generado un trabajo de gestión de redes pues bastante profesionalizado, por decirlo de alguna manera, y lo que tienen es un conocimiento muy interesante de cuáles son sus diferentes tipos de audiencias en sus diferentes plataformas. Entonces, van adaptando ese contenido porque saben más o menos cómo puede reaccionar o qué tipo de contenido reacciona, tiene más reacciones con sus audiencias en las determinadas plataformas. Pues vale, eso lo tenemos aquí. Y en el caso de Facebook, los perfiles son muy similares a los de Twitter, en este caso. No hay grandes cambios. Y aquí en Instagram sí que ya se vuelve a incorporar lo que hemos visto anteriormente a nivel de producción, determinados perfiles que tienen que ver más con el ámbito de la cultura, museos, etcétera, además de esos perfiles que capitalizan un poco, por términos de comunidad, todo ese nivel de reacciones que se generan. Y aunque en YouTube, la plataforma de YouTube, el objetivo prioritario número 1 generalmente no suele ser el de generar mucho engagement, mucho compromiso,
sino simplemente se suele utilizar como un repositorio de contenidos. Aquí sí que vemos que esos perfiles, esos canales de YouTube, que por los motivos que sean durante todo este tiempo han generado comunidades muy potentes, ese nivel de compromiso lo suelen tener bastante más elevado que el resto de perfiles. Pero ya digo que aquí fundamentalmente el dato relevante en cuanto a los contenidos de YouTube pues puede ser el número de reproducciones. Y en la parte de TikTok, como vemos, aquí generalmente los perfiles que también capitalizan todo ese número de reacciones son los perfiles de Guardia Civil y Policía y Museo del Prado, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco toda la parte de dimensión global, y dentro de esa dimensión global toda la parte de cómo profundizamos más en esas 5 plataformas y cómo vemos cómo se produce contenido, cuánto contenido se produce, cuántas reacciones generan, etc. Y todo esto luego de lo que sirve es para poder profundizar más en otros aspectos en los que poco a poco se pueden ir profundizando, y uno de ellos pues es el fomento de la participación ciudadana, ¿vale? Aquí, como os he dicho al principio de la conferencia, en lo que me he basado es en el uso de los 11 indicativos que en el libro publicado por Ana Ibarci y Rafa Rubio ya clasificaron, y que son estos 11 indicativos, ¿no? La clasificación de los contenidos los he generado según las diferentes clasificaciones que tienen, que es contenidos que sean de información institucional, contenidos que sean de participación ciudadana, contenidos que sean de colaboración, que animen a colaborar en algo, contenidos que sean de conversación o respuestas, es decir, perfiles de la Administración General del Estado que a lo que se dediquen sea a responder, sobre todo, dudas o inquietudes que tenga el ciudadano, contenidos de servicios, contenidos de información de agenda, promoción de valores relacionados con contenidos referentes a responsabilidad cívica, etcétera, etcétera, provisión de información, actividades que se hacen en los diferentes ministerios, etcétera, y contenidos propiamente de comunicación política, contenidos de cortesía, y otros que dentro de todos esos otros, por ejemplo, contenidos de prevención, etcétera, si el análisis, el muestreo lo hubiéramos hecho, por ejemplo, durante el mes de abril o marzo del 2020, en plena pandemia, un gran volumen de esos contenidos hubieran sido de prevención, ¿vale? Dependiendo del contexto, en cada momento hay determinados contenidos que tienen una mayor o menor relevancia en cuanto al número de publicaciones. Pues vale, en base a esta clasificación, yo lo que he hecho, y que en esto todavía evidentemente hay que profundizar mucho más, lo que he analizado es la red social Twitter, es decir, los contenidos que se han publicado en Twitter, y he cogido una muestra de 1000 publicaciones que se han hecho durante el periodo de febrero de este año, ¿vale? Entonces, en base a este muestreo y el tipo de clasificación que acabamos de ver, estos son los datos que me han salido dentro de la clasificación, ¿vale? Una gran mayoría de datos de publicaciones son en términos de provisión de información, es decir, comunicación de pues actos, contenido, notas de prensa, etcétera, etcétera. El siguiente que tiene más relevancia en cuanto al número de publicaciones son las publicaciones en Twitter en cariz de servicios, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo en participación ciudadana, pero bueno, cariz de servicios suelen ser pues muchos contenidos que publica la Agencia Estatal de Meteorología, muchos contenidos que publica, por ejemplo, otros perfiles como la Dirección General de Tráfico, donde continuamente lo que van es dando un servicio de información que puede ser útil al ciudadano en el día a día. Y luego ya están tipos de contenidos de conversación, respuestas, y como vemos, el tipo de contenidos relacionados con la participación ciudadana son el tercer menor tipo de contenidos que en ese muestreo se han podido localizar. Si lo pongo en datos porcentuales, aquí lo que tenemos es que el 43% de esos contenidos han sido provisión de información, y como vemos, los contenidos referidos a participación ciudadana, que han fomentado la participación ciudadana, han supuesto un 1,3% de los contenidos que se han publicado durante ese muestreo. Pues bien, este es el panorama dentro de la red social de Twitter actualmente, ¿vale?
Y sin embargo, si vemos las reacciones que han generado esos contenidos, lo que tenemos es que en datos acumulados, la gran mayoría de reacciones las han generado provisión de información, pero vemos aquí que, por ejemplo, los datos de participación ciudadana que estaban en cuanto a número de publicaciones, el tercero por la cola, pues sube algo en cuanto a números de reacciones que ha generado, ¿vale? Pero aún así, el número de reacciones, lo pongo aquí en términos porcentuales, es bastante bajo, ¿vale? Es decir, esto no es un hecho solo que afecte a los contenidos que fomenten la participación ciudadana, sino que en general cualquier tipo de contenido tiene niveles de engagement y de participación bajos en una red social como Twitter, ¿vale? Luego en las conclusiones intentaré dar alguna explicación al respecto, ¿vale? Y digamos que esta es la situación en la que nos podemos encontrar, ¿vale? Y aquí lo que os muestro son pues, diferentes ejemplos de contenidos en Twitter que se han publicado, pues que de alguna de otra manera, algunos de una forma más directa, otros de una forma más indirecta, han llamado un poco a la participación ciudadana. Eso es lo que en términos, cuando trabajamos en marketing o en términos de social media, llamamos técnicamente siempre ese tipo de contenido que le llamamos hacer un call to action, ¿no? El hacer una llamada a la acción para que el usuario cuando lo vea reaccione de alguna manera. Pues bueno, estos son tipos de contenidos. El primero que os pongo es el tipo de contenidos que generalmente, y durante toda esta legislatura que yo lo he ido monitorizando en Twitter, este es el tipo de contenido que mayor acogida tiene por parte de la ciudadanía en cuanto a términos de participación, que suelen ser contenidos que están muy relacionados también con el término de colaboración, en el que directamente se le pide al ciudadano que participe, que difunda determinadas acciones. Perfiles como la Guardia Civil, perfiles como la policía, son perfiles que por las comunidades que tienen y por la temática que utilizan en este tipo de contenidos, generan un nivel de engagement muy superior a la media. Y eso está relacionado, pues, en este caso, pues contenidos, por ejemplo, con el acoso escolar, pero en el caso de la Guardia Civil, por ejemplo, hay contenidos muy importantes que se viralizan mucho y que se viralizan porque se pide una acción ciudadana para que colaboren y participen, que son, por ejemplo, con todo el tema de desapariciones, ¿vale? Cuando una persona desaparece, se activa un protocolo dentro de redes sociales en que los perfiles, tanto de la Guardia Civil como Policía Nacional, activan e informan sobre esas desapariciones, y ya hay comunidades muy potentes dentro de la red social de Twitter donde lo que hacen es difundir mucho todo este tipo de contenidos. Por lo tanto, generan mucha participación ciudadana, ¿vale? Pero luego ya hay otro tipo de contenidos más indirectos que generalmente suelen llamar a un tipo de participación ciudadana, pero que tienen que ver mucho con eventos o acciones o convocatorias que se hagan para que el usuario, el ciudadano, participe, ¿no? Entonces, pues bueno, son contenidos que no necesariamente tienen que ser en cuanto a su temática estricta de participación, pero que se construyen de una manera para que genere una participación dentro de la comunidad que los consume, ¿vale? Pues este es un ejemplo, y luego aquí os he puesto otros ejemplos diferentes. Ampliado el plazo de solicitud, no solo te informan de que sobre una convocatoria se amplía el plazo de solicitud, sino que te incitan y te dan recursos para que tú puedas participar y puedas actuar o puedas difundir, ¿vale? Entonces, esto es tal como en una red social como Twitter se han generado estos tipos de contenidos, ¿vale? Pues aquí tenéis otro. Estos son diferentes ejemplos, ¿vale? Entonces, esto es la parte de Twitter. El nivel de profundización que hay que hacer más en este análisis, y con esto ya acabo, es que un campo muy importante de trabajo, que yo ya lo estoy iniciando, es analizar los tipos de contenido en las plataformas de Instagram y TikTok en base a las comunidades que tienen, las audiencias que hay, cómo construyen determinados tipos de contenidos para que generen una participación ciudadana, ¿no? Mi teoría es que hay determinados contenidos que van a generar un nivel de compromiso y un nivel de participación muy elevado, pero por la propia naturaleza de la plataforma y por el tipo de audiencia que convive en esa plataforma, ¿vale? Entonces, esto un poco sería la parte
de lo que es el análisis cualitativo. Y aquí he simplemente marcado 5 o 6 conclusiones, hay que sacar muchas más conclusiones, pero simplemente en base a todo lo que hemos visto, conclusiones que creo que tienen que ser muy básicas y que puedan ayudar en un inicio. Sobre la dimensión del ecosistema digital, lo que os he comentado al principio, hay que tener muy en cuenta cuál es la complejidad del organismo en sí que se analiza y que se intenta comprender cómo funciona en un ecosistema digital. Y en el caso de la AGE, la complejidad de la estructura de su ecosistema digital va a estar muy en relación con la propia complejidad que tenga su propia estructura del Ministerio, de Presidencia del Gobierno, con sus organismos. Y estos 3 factores que he comentado inicialmente, de la propia estructura, del hecho competencial de las transferencias que tenga cada ministerio o de la antigüedad de los ministerios, estos 3 factores son los que ayudan a valorar en cada momento el nivel de capilaridad que va a tener una organización dentro del ecosistema digital, ¿vale? Eso siempre es muy importante tenerlo, tener que analizarlo. Y dentro de ese contexto, esto es una valoración mía muy personal, con toda la experiencia que estoy teniendo y que siempre lo comento con muchos colegas míos, que es el rol que debería de cumplir determinados apartados o departamentos de los ministerios en torno a esa complejidad, ¿no? Sobre todo en esos ministerios que por su estructura son muy complejos, bajo mi punto de vista, se debería fomentar mucho más el ser elementos facilitadores por parte de los gabinetes ministeriales, por ejemplo, para que todos esos organismos que dependen de ese ministerio tengan mayor facilidad y mayores recursos para establecer sus propias estrategias de comunicación digital. No tiene que estar todo coordinado y todo tiene que ir al unísono, pero sí que pueden ser elementos facilitadores que aporten herramientas, que aporten sistemas de protocolización de trabajo, que aporten soportes a la producción de esos contenidos, sobre todo los formatos que os he enseñado de vídeo, que son más difíciles de producir, y sobre todo en un tema muy importante y fundamental a partir de ahora, que es la relación de un organismo como es la AGE con las propias plataformas digitales, y que eso es el día a día que sufren los gabinetes de comunicación de todos estos organismos. ¿Cómo me puedo dirigir yo a Twitter? ¿Cómo me puedo dirigir a Facebook cuando tengo una necesidad o cuando tengo un problema? ¿Vale? Eso generalmente, por la propia política que tiene cada plataforma digital, está muy cerrado, está muy encorsetado. Entonces, yo entiendo que tanto a nivel ministerial como incluso de la Secretaría de Estado de Comunicación, se podría ejercer un elemento facilitador para que la explotación y la productividad de todo lo que se genera en redes sociales pueda ser mucho más elevada con esa relación con las propias plataformas, ¿vale? Y creo que eso en el ámbito de la AGE podría ser muy interesante y sobre todo en el actual contexto que tenemos de esas plataformas de redes sociales. Otra conclusión que ya os he ido repitiendo a lo largo de toda esta conferencia es la excesiva dependencia de la Administración General del Estado en términos de comunicación en redes de una plataforma como Twitter. Y sobre todo en el momento actual que se está viviendo en Twitter, ¿no? Como veis ahí, un 43% de la presencia en plataformas digitales de la AGE es en Twitter, pero fundamentalmente el dato más relevante es que el 77% de la productividad de la producción de contenidos se hace en Twitter. Eso, sobre todo en el momento actual en el que estamos con Twitter, y es un hecho no solo para la administración, sino, por ejemplo, para los medios de comunicación, es un factor crítico en el momento. Y de hecho, posiblemente a partir de este próximo sábado, 29 de abril, se puedan dar situaciones en las que ese gran nivel de producción de contenidos en Twitter se va a ver frenado por las nuevas condiciones que Twitter va a poder dar, ¿vale? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, el no depender tan excesivamente de una plataforma digital en lo que es la estrategia de comunicación. Y sobre el potencial de formato de vídeo que os he comentado, fundamentalmente es asumir principalmente 3 retos importantes que hay dentro de esa generación de contenido de vídeo y que es muy importante hacerlo bien. Uno es la producción de vídeo vertical, otro es la integración de todos esos formatos de vídeo en otros formatos como imagen, texto o audio, que es lo que se está haciendo en TikTok, y eso dependerá en gran medida de que los equipos que tengan que generar esa comunicación digital
pues tengan recursos y sobre todo tengan capacidad de formación continua en base a la evolución que van teniendo todas esas plataformas. Sobre el fomento de la participación ciudadana. Como os he dicho, el ratio de producción de contenidos digitales que fomenta la participación ciudadana es bajo en general, ¿no? Pero en comparación con otra tipología de contenidos. Pero sobre todo hay que tener muy en cuenta que sí que hay determinados tipos de organismos que sí son muy proclives por el tipo de audiencia que tienen y el tipo de enfoque que le dan con sus contenidos a las plataformas, de que sí pueden tener una mayor efectividad en términos de participación ciudadana. Policía, Guardia Civil, Protección Civil, todo este tipo de perfiles que os he comentado. Y sobre todo que también este tipo de contenidos que van orientados a la participación ciudadana suelen estar muy vinculados con otro de esos conceptos que tenemos, que es de colaboración, ¿vale? Cuando se accede a la colaboración, generalmente eso va en beneficio de la participación ciudadana en determinadas plataformas digitales, ¿vale? Y ya para acabar, en cuanto a participación ciudadana, sobre los datos que os he enseñado, pues evidentemente hay que plantearse si realmente la red social de Twitter es la más adecuada para determinados perfiles en términos de generar participación ciudadana, ¿no? La tendencia actual, y es donde hay que profundizar mucho más, es que en plataformas como Instagram y TikTok, por su propia naturaleza, su propio funcionamiento y el tipo de audiencias que generan, van a ser plataformas donde se genere un nivel de participación ciudadana muy elevado en comparación con plataformas como Twitter o Facebook, pero habrá que ir viendo la evolución, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que es muy necesario equilibrar en términos de esfuerzo es el esfuerzo que hay que hacer en la producción de contenidos para que realmente esos resultados en cuanto a participación ciudadana puedan ser relevantes, ¿vale? Entonces, lo que hay que trabajar mucho es el formato de contenidos, el tipo de contenidos que puedan ir adaptados a una plataforma u otra. Y yo creo que con esto, pues ya he finalizado.